y ya arrancamos. Perdón la demora, pero ya arrancamos. Perfecto. Listo, profesor, estoy pendiente, entonces como estoy aquí en una conversación, tú me alertas y ya mismo entonces le pido aquí a los amigos con quienes estoy que me aguanten unos minutitos para poder instalar allá, o instalar, no, participar de un saludo en esa reunión. Gracias. Perfecto. Perfecto, sí. Entonces la dinámica es esta para antes de arrancar. Entonces es sencillamente yo voy a dar unas palabras de apertura. El doctor Hernando Maldonado, que es el gerente del convenio OEI-GEP, va a hacer un saludo de bienvenida a los asistentes presenciales y Mucho reto. sí, eso es No porque sé yo si el tengo. momento. Buenos días a todas y a todos quienes están en sala y especialmente a quienes se conectan a esta transmisión de YouTube. Les damos la bienvenida al ciclo de conversatorios han organizado como parte de un convenio interinstitucional entre la Jurisdicción Especial para la Paz, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad del Tolima. También hemos contado con el apoyo de la Vicerrectoría
de Investigación y Extensión y Apropiación Social de Conocimiento de la Universidad del Tolima, a quienes agradecemos. De hecho, para nosotros y nosotras en la Universidad del Tolima es un placer tenerlos a todos y a todas conectados con ese ciclo de conversatorios. Y digo que es un ciclo de conversatorios porque van a ser 3. Hoy tenemos nuestro primero, pero la idea es que tendremos en 8 días a la misma hora, de 9 a 12 de la mañana, nuestro segundo ciclo, y el viernes 6 de diciembre tendremos nuestro tercer conversatorio, en los que trataremos la importancia del enfoque interseccional en el marco de la implementación de la justicia restaurativa en Colombia y particularmente de cara al proceso de defensa jurídica técnica de comparecientes en el país. En nombre del rector de la Universidad, Omar Mejía, del decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, John Jairo Peña, y presentándome yo mismo, John Jairo Cárdenas, que soy coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía, pues le damos la bienvenida a todos y todas. Para hoy tenemos unos invitados y unas invitadas muy especiales en este primer ciclo, que, como les digo, va a tratar 2 enfoques de los varios enfoques interseccionales, pues que hacen parte de la mirada interseccional que particularmente se están desarrollando en Colombia en el marco de la implementación de la justicia transicional y restaurativa. De tal forma que hoy hablaremos de raza, etnia, justicia restaurativa y defensa jurídica. Entonces, para ello hemos invitado a Daniela Escayón, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODOC, y a Luis Alberto Arenas, quien trabaja en el Observatorio de Justicia Transicional, adscrito a la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho. John. Sí, precisamente el convenio OEI-JEP, que para quienes no conocen, adelanta la gestión y la organización de la defensa jurídica de comparecientes firmantes del Acuerdo de Paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, con la JEP, la OEI y la Universidad del Tolima, nos hemos comprometido en que la universidad sirva de una suerte de enlace pedagógico para fortalecer los procesos de formación permanente del equipo profesional del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD, tanto en JEP como en el convenio OEI-JEP. Entonces, para dar unas palabras de bienvenida y de instalación, le damos la palabra al doctor Hernando Maldonado. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias, profesor John. Saludo a todos los amigos y amigas presentes, tanto presencial como virtualmente en este evento. Nuestro interés, nos lo ha dicho ya el profesor John, es que podamos hacer una conexión entre los temas que adelanta el convenio de asesoría y defensa jurídica de los firmantes del acuerdo y la academia. La academia que un poco nos muestre cómo la pedagogía con la que debemos seguir haciendo o hemos venido haciendo esta actividad tenga mejoras. De este tema no solo están pendientes nuestros amigos de la Jurisdicción Especial de Paz, están pendientes también casi 166 personas que tenemos vinculados durante 6 años en estas labores de asesoría y defensa de los firmantes del Acuerdo de Paz, sino yo creo que están pendientes muchas personas en Colombia y en el mundo que esperan que la justicia restaurativa efectivamente siga manteniéndose y dé saltos cualitativos. Eso nos lo va a estar indicando justamente la labor que estamos haciendo con la Universidad del Tolima. Por consiguiente, agradezco, reconozco y saludo a la Universidad del Tolima por eso. E invito a los presentes y a los que están conectados a que persistamos en eso, a que de manera crítica pero proactivamente nos indiquen, ¿no?, cómo hacer mejor la defensa, ¿no?, cómo hacerlo dialógico en los esquemas de debate jurídico que se tienen, cómo hacerlo mejor, cómo recopilar experiencias, cómo organizar de mejor manera
los archivos relacionados con las confesiones de verdad, porque el principio básico de la nueva justicia es la verdad por encima de todo. Entonces, en ello, efectivamente, la universidad, con ustedes, con muchos de los que están aquí presentes, pueden contribuirnos a eso. No es solo que tengamos un convenio con la universidad, es un derecho que tiene darle la oportunidad a la justicia restaurativa de avanzar de mejor manera en estas labores, y por eso yo quiero resaltar la importancia de vincular a la academia. La academia no solo tiene por qué hacerlo en los marcos de convenios, es una razón misional de la academia, de una universidad tan importante como la Universidad del Tolima, que tiene mucho que enseñarnos al resto de universidades y al resto de ciudadanos del país, porque tiene un área, un pensum muy dedicado a tres pilares que para mí, para el convenio, son claves: la pedagogía, el derecho y la difusión o la comunicación. De tal manera que le doy, insisto, el agradecimiento a esta labor que nos está acompañando la Universidad del Tolima, y muchísimas gracias, y esperamos eventualmente incluso poder contar con presencialmente, poder tener incluso aparte de las reflexiones formales que hagamos de esto, la oportunidad también de intercambiar más en profundidad sobre estos temas. Muchas gracias, Universidad del Tolima, a ustedes acá presentes y virtuales, y al profesor John, que lidera esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernando, por esas palabras y por la confianza depositada. Es muy importante seguir trabajando eso: academia, administración de justicia en Colombia, la jurisdicción especial, los profesionales y las profesionales de la defensa jurídica de víctimas y comparecientes, en el marco de, pues, construir paz desde la justicia, pero precisamente con ese enfoque interseccional que estamos proponiendo. Bien, ahora quiero solicitarles a las personas que están en sala, aquí en nuestro auditorio de la Universidad del Tolima, sede Santa Elena, pero también las que están conectadas virtualmente, que hemos dispuesto de unas pruebas de entrada como de asesoría y defensa, y otro para público en general. Según sea su caso, le pedimos el favor que tome, es muy importante para nosotros y nosotras para hacer ese diagnóstico, y que le contaremos avances durante nuestro último evento. Bien, entrando ya en materia y siguiendo con la programación, hemos propuesto para el día de hoy conversar con nuestra invitada y con nuestro invitado en torno a la raza y la etnia, el enfoque de raza y etnia en el marco de la implementación de la justicia restaurativa en Colombia. Para eso, pues, digamos que hay unas preguntas que surgen desde la academia, pero también desde la práctica de la defensa jurídica, y son, pues, ¿por qué es importante el enfoque de raza y etnia en la justicia transicional y restaurativa? Esa es una primera pregunta que desde la comparecencia, desde el equipo profesional del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa y desde el público general nos planteamos, desde los programas de Derecho, de Ciencia Política y de Ciencias Humanas y Sociales. Otra pregunta es, ¿cuál considerarían que son los retos y desafíos de la defensa técnica integral de los comparecientes desde un enfoque étnico y racial? Y finalmente, una pregunta que podríamos plantear y que tal vez podríamos conversar a lo largo de la jornada de hoy es: ¿cuál es el rol de los comparecientes en los procesos de reparación de víctimas desde un enfoque de raza y etnia? ¿Qué ideas, qué aportes, qué propuestas creen ustedes que serían viables para que los comparecientes participen activamente de los procesos de reparación de víctimas desde un enfoque de raza y etnia? Entonces, digamos que son unas preguntas que no pretenden ser un cuestionario cerrado, sino dejarlas en el horizonte de la conversación para empezar nuestro intercambio. De tal forma que para intentar responder estas preguntas, pero también para escuchar las posiciones de dos especialistas en el campo, tenemos en primera instancia a Daniela Escayón, vicaría, que es abogada, especialista en psicología jurídica, con una amplísima trayectoria en justicia transicional y restaurativa.
particularmente muy sensible y muy experimentada desde la teoría, pero también desde la práctica profesional en el uso del enfoque interseccional en el marco de la implementación de la justicia restaurativa y transicional en Colombia, que venimos operando desde 2018. Así que le vamos a dar primero la palabra a ella, no sin antes también presentar a nuestro segundo invitado, que es Luis Alberto Arenas. Luis Alberto Arenas es un funcionario del Ministerio de Justicia y del Derecho. Él es politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gerencia social y con estudios de maestría en estudios políticos latinoamericanos, con una amplia experiencia también en trabajo con víctimas del conflicto y como en el fortalecimiento de comunidades rurales y étnicas, precisamente en asuntos de paz territorial. Él actualmente trabaja en el Observatorio de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, con quien de hecho la Universidad del Tolima adelanta algunas prácticas profesionales de sus estudiantes, de nuestros estudiantes de Historia, de Derecho, y con quien tenemos ya una relación también establecida. Así que primero damos la palabra a Daniela. Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos atentos a escucharte. Gracias, profe. Yo te agradezco si puedes cerrar el micrófono para que no me haga retorno, maravilloso. Buenos días a todas y todos, es un gusto estar acá con ustedes. Gracias, profe, por la presentación. Actualmente yo soy coordinadora de sistemas de justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, acá en Colombia. También invitación que nos extienden a la oficina. Para nosotros también como cooperación internacional poder estar en estos espacios en donde se junta el poder judicial desde la JEP, el poder ejecutivo desde el ministerio, la academia, desde la universidad y nosotros como cooperación internacional. Creo que es un avance en poder discutir, no solamente porque es importante hablar de estos temas en todos los ámbitos, sino también cuáles son nuestros roles y qué es lo que podemos aportar a la construcción de paz desde estos dos enfoques. Me parece muy valioso, profe, que desde la universidad se esté hablando de raza, etnia y justicia restaurativa. Creo que dentro de las experiencias de justicia restaurativa que tenemos en Colombia, pareciera que hablamos de justicia restaurativa como si fueran las justicias indígenas, y ahí hay muchas cosas que aclarar y muchas cosas sobre las cuales discutir. Celebro mucho este conversatorio porque en su título y en su contenido no se había dado, y no se había dado tampoco en un espacio académico. También celebro que haya comparecientes y que haya personas que ejercen la defensa de los comparecientes con nosotros, porque quizás también en estos escenarios de corte más académico podemos preguntarnos cosas que a veces parecen difíciles en los procesos judiciales. Yo no les tengo ninguna presentación, esto es como más conversadito, entendí, así que Luis también, si en algún momento quieres interrumpirme, perfecto. Si hay alguien en el auditorio, profe, que tiene alguna pregunta, pues también siéntanse libres en cualquier momento de hacerla. Entiendo que tengo unos 20 minutos para hablar. Yo me voy a concentrar en algunos temas que tienen que ver con el enfoque de etnia y raza en la justicia restaurativa y cómo lo veo. Quiero contarles que hay tres grandes teorías de dónde nace la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no nace en Colombia y no nace con el Acuerdo Final para la Paz. Eso es algo que tenemos que tener presente. La justicia restaurativa en realidad es un concepto que viene de muchos años tratándose de implementar en otros procesos judiciales de índole penal también. La justicia restaurativa tiene una estrecha relación con los crímenes y con el delito, y cuando uno junta toda la literatura de la justicia restaurativa, uno ve que hay como tres posibles orígenes de la justicia restaurativa. Y los tres orígenes tienen que ver con la raza y la etnia, aunque no se diga explícitamente. El primero es que hay una gran parte de los exponentes de la justicia restaurativa que dicen que la justicia restaurativa nace con la crisis carcelaria de Estados Unidos, en los 70. En los 70 sale una ley en Estados Unidos que lo que hace y el efecto que tiene esta norma es una persecución muy grande de personas migrantes, sobre todo negros, afrodescendientes, y la persecución policial de tal nivel hacia negros y hacia latinos
que lo que genera es una crisis carcelaria porque hay un masivo encarcelamiento en Estados Unidos. Esta crisis carcelaria en donde el 70-80% de las personas privadas de la libertad, incluso sin sanción en proceso judicial, eran negros y latinos. Estados Unidos, un poco la respuesta que busca a través de organizaciones de la sociedad civil, de cooperación y de algunos académicos, justamente, es iniciar procesos de prácticas restaurativas o programas restaurativos dentro de las cárceles, para en todo caso aquellos delitos graves, que aquellos delitos graves pudieran ser desprisionalizados y empezar a sacar gente de las cárceles. Claro, ¿quiénes son los primeros receptores de estos programas de justicia restaurativa? Así como quienes fueron los primeros receptores de una ley totalmente, pues, que oprime totalmente a las personas racializadas. Personas que eran migrantes, pero que además de migrantes estaban racializados en su cuerpo, racializados en su cultura, y por supuesto excluidos en un país que no era el de ellos. El segundo origen, que parece también ser coherente con la historia de la justicia restaurativa, es que la justicia restaurativa nace como un proceso de lucha por la garantía de los derechos de las víctimas cuando nace la victimología como ciencia. Entonces, la academia siempre estuvo pensando en la criminología, en cómo entendemos a la persona que comete delitos y qué es lo que tenemos que entender de la persona que comete delitos para un tratamiento efectivo. Pero en 1945 nace la victimología, y la victimología nace en una época además muy específica, que es pues Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, en donde tenemos un sinnúmero de víctimas del genocidio que ocurrió en Alemania y sus alrededores, y por supuesto son víctimas que están racializadas, y son víctimas que están atravesadas por una condición específica, cultural, de creencia y de raza, y en este caso fue el pueblo judío. La victimología nace en un simposio que se hace en Jerusalén, en donde muchos exponentes dicen: tenemos que preocuparnos por el lugar de las víctimas en los delitos. Los sistemas penales de manera general lo que hacen es centrar toda su atención en el ofensor, en el victimario, a partir de un proceso de exclusión, pero nadie se pregunta qué pasa con las víctimas, cómo identificamos los daños de las víctimas y quiénes son las víctimas, ¿no? Porque hablar de quiénes son las víctimas también nos implica hablar un poco de cuáles son esas particularidades que la interseccionan, que la hace especial y diferente en sus daños. Entonces, para la victimología, los procesos de justicia restaurativa son una respuesta en donde las víctimas empiezan a tener un lugar central en los procesos penales, y de ahí es que hay un número de exponentes de la justicia restaurativa que dicen que el origen de la justicia restaurativa en realidad es la capacidad de entender cuál es el papel de la víctima en los procesos penales. Y hay un tercer grupo de exponentes que tomaron muchas formas de concepción de justicia de los pueblos aborígenes. Esto es importante, ¿por qué? Porque, y acá voy a mandar varios mensajes, porque la justicia restaurativa no nace de los pueblos indígenas ni de los pueblos afro, sino que la justicia restaurativa se nutre de las prácticas de los pueblos indígenas y de los pueblos afro. Eso significa que hay un juez en Canadá que se llama Barry Stewart, que jueces como Barry, que eran jueces penales, que estaban condenando siempre a las mismas personas porque el nivel de reiteración del delito es muy alto, él es de Canadá, toman la decisión de ir a conocer cómo los pueblos aborígenes solucionaban los problemas que ocurrían en su comunidad, las desarmonías, los delitos como lo entendemos nosotros, los no indígenas, y a partir de ello empezar a generar prácticas como los círculos de sentencia. Entonces, esta tercera línea de donde nace la justicia restaurativa, un poco lo que hace es decir, la justicia restaurativa se inspira en muchas formas de solución de conflictos que tienen los pueblos indígenas y los pueblos afro. Para irnos no solamente con ejemplos de pueblos indígenas, como en Canadá, en donde se crean los círculos de sentencia como una práctica restaurativa que nace un poco de la inspiración de cómo los pueblos indígenas del norte de América solucionan sus conflictos.
pues tenemos el Ubuntu, ¿no? Y el Ubuntu, como si se quiere, un gran significado de ser y estar en la colectividad afro de Sudáfrica, en donde los pueblos negros y afro dicen, nosotros somos, soy porque somos, existimos porque existimos en colectividad, y como con el proceso de paz de Sudáfrica, empieza la Comisión de la Verdad a establecer un sinnúmero de prácticas que parecieran restaurativas, pero que no se denominaban restaurativas. El proceso de justicia transicional de Sudáfrica fue un proceso de justicia transicional que nace como justicia transicional y que cuando se hace una verificación de las formas y de las prácticas en las cuales se llevó el proceso de la Comisión de la Verdad, en todo caso en Sudáfrica, pareciera que hay un dejo de justicia restaurativa en ese proceso. Entonces, para partir de ahí y partir de una gran premisa, y es que la justicia restaurativa no es una justicia indígena y no es una justicia afro, sí es importante entender que hay unos valores comunes que se comparten entre la justicia restaurativa y la forma en cómo los grupos y los pueblos étnicos generan procesos de justicia. Y esto es importante porque el enfoque de raza y etnia en la justicia restaurativa no es solamente un enfoque, es comprender que para que la justicia restaurativa sea en efecto una justicia respetuosa de la diversidad étnica, pues hay que entender que la justicia restaurativa se ha valido de las prácticas étnicas, ¿sí? Y eso es importante porque pareciera que la justicia restaurativa está haciendo una respuesta a todo, y acá es donde uno no puede generalizar ni llevar a la panacea a la justicia restaurativa, sino que la justicia restaurativa en realidad se ha nutrido de muchas prácticas de los pueblos que los pueblos ya tenían, y que no tenemos que denominar las prácticas de los pueblos como propiamente restaurativas, sino entender que las apropiamos y que hay un proceso de apropiación de valores y prácticas de los pueblos en la justicia restaurativa que merecen ser respetados. Entonces, si estamos en un proceso de justicia transicional restaurativa y entendemos que la justicia restaurativa se nutre de los valores de los pueblos étnicos, pues naturalmente la justicia restaurativa respeta y debería respetar las diferencias y la forma en cómo se concibe la justicia desde los pueblos étnicos. Entonces, ¿cuáles son los valores que hemos encontrado que se comparten? Porque esto tampoco se trata de decir que todas las justicias de los pueblos étnicos son restaurativos, no es así, es decir, hay muchos pueblos además indígenas en Colombia donde la respuesta a su justicia es una respuesta que se aleja de la justicia restaurativa porque es una respuesta propia de la cosmovisión de los pueblos. Sin embargo, hay algunos valores que se comparten. Lo primero es que la justicia restaurativa es en esencia colectiva. ¿Qué significa que sea en esencia colectiva? Que la justicia restaurativa, al involucrar a la víctima, al victimario y a la comunidad, entiende que el delito o que el crimen es una ruptura de una relación que hay que restablecer, y que la relación per se y naturalmente es colectiva. No es una justicia individualista, no es una justicia que se centra únicamente en una persona, sino que es una justicia que logra una comprensión máxima de qué es lo que pasa en la comunidad cuando se comete un crimen. Esa colectividad de la justicia es propia también de la noción de justicia que tienen algunos pueblos étnicos, en donde se entiende la desarmonía o se entiende el daño a otro como una desarmonía comunitaria y una desarmonía social. Y no es gratuito que la forma en cómo se solucionan los problemas también y las desarmonías en muchos pueblos étnicos sea asambleísta y sea a través de colectividades que deciden qué es lo mejor para una comunidad. Lo segundo es que la justicia restaurativa es en esencia dialógica. Compartimos muchas cosas entre la justicia restaurativa y las formas de hacer justicia de los pueblos étnicos, en todo caso en Colombia, que son pueblos en su mayoría pues de tradición oral, no escrita. La justicia restaurativa es dialógica, y lo que supone una justicia restaurativa dialógica es que sus procesos y sus prácticas se dan a partir de la palabra, y la palabra recobra un valor muy importante para la justicia restaurativa, así como para los pueblos étnicos, tema dialógico. Y el dialógico y el diálogo muchas veces en el cara a cara, y la justicia restaurativa no pretende un cara a cara. La justicia restaurativa en esencia lo que pretende es que los jueces y el Estado, como un rol que tiene dentro de la justicia restaurativa,
puedan ser mensajeros de diferentes narrativas para construir una verdad judicial coherente con lo que pasó y coherente con la reparación de las víctimas. Por eso la naturaleza inicial de las versiones voluntarias era que no hubiera participación de las víctimas, porque las víctimas tenían otros escenarios de participación. ¿Cómo equilibro los escenarios de participación para que las narrativas sean libres, para que la narrativa de los comparecientes deje de ser justificante, para que exista un proceso de reconocimiento real sobre el daño y sobre los hechos y sobre la responsabilidad en los hechos? Y el proceso judicial de la JEP está un poco pensado así, para irme metiendo un poco con cuál es el lugar de la defensa jurídica en todo este proceso. Entonces, lo que significa dialógico, que además está tras conocimiento, lo que significa dialógico para la justicia restaurativa y lo que ha significado dialógico para muchos pueblos étnicos es lo que debería significar dialógico en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es cómo hacemos para aprovechar cada instancia del proceso para construir conjuntamente una narrativa. Y la construcción de la narrativa parte de las dos versiones, de la versión que tienen los comparecientes sobre qué pasó y cómo pasó, y la versión que tienen las víctimas sobre cuál es su daño. Otra cosa que comparte la justicia restaurativa con las justicias étnicas es que la forma de solución de los conflictos parte de unas metodologías muy específicas. La asamblea en los pueblos indígenas es una forma y es una metodología. Las conviteras en los consejos comunitarios afro tienen unas rutas metodológicas específicas para abordar los conflictos. Pareciera que la justicia penal tradicional no. Nosotros tenemos una serie pues de instancias procesales que además son bien desgastantes, pero la justicia restaurativa necesita de metodologías y de rutas propias que sean aplicadas para poder construir un escenario de reparación efectivo, ¿no? La reparación no es simplemente la imposición de una medida judicial a alguien para que le entregue a las víctimas, sino que la reparación también es un proceso que se construye colectivamente. Y ahí es donde encontramos de los pueblos étnicos también la capacidad de llegar a acuerdos reparatorios colectivos y comunitarios sin que haya una respuesta universal, y hacia allá debería girar un poco también la capacidad que tienen los comparecientes de reparar y las necesidades de las víctimas. Hay un libro muy bonito que se llama El pequeño libro de la raza y la justicia restaurativa. Lo escribe Fania Davis, que es la hermana de Angela Davis. Angela Davis y Fania Davis fueron dos activistas negras en Estados Unidos muy potentes, son dos activistas negras en Estados Unidos muy potentes, y ese activismo las llevó a estar en prisión, y estuvieron en prisión muchos años, y a partir de la experiencia que sufren dos mujeres negras en prisión en Estados Unidos por un activismo que buscaba el respeto y la garantía de derechos de las personas racializadas, sacan un libro en donde analizan cómo la justicia restaurativa es un tipo de justicia que, si bien no es propia de los pueblos afro ni es propia de los pueblos indígenas, es una justicia que permite cesar el dolor. Y ese es uno de los postulados que tienen ellas al analizar la raza y la justicia restaurativa, y es cómo las instituciones de justicia tradicionalmente creadas están hechas para perpetuar el dolor. Y ahí hay algo muy importante de la justicia restaurativa, y es cómo hacemos para que los procesos restaurativos tengan en cuenta las emociones de todos, incluso de los jueces, y cómo hacemos para cesar el dolor. Y cesar el dolor significa entender que hay otras formas de llegar al reconocimiento y a la reparación. El reconocimiento y la reparación como dos presupuestos fundamentales de la justicia restaurativa. Hay algo muy importante, y es que la justicia restaurativa es territorial. Eso significa que la justicia restaurativa se adecúa en sus prácticas y en sus modelos a las necesidades de cada territorio, y las necesidades de cada territorio parten por identificar cuáles son esas subjetividades que atraviesan a los colectivos y a las personas. Y acá hay algo muy importante, y es que la raza y la etnia no son una característica únicamente de las víctimas. En Colombia, país pluricultural y diverso, la raza y la etnia también atraviesan a los comparecientes. Y entonces el enfoque de raza y etnia
no presupone únicamente que los comparecientes entiendan que hay un daño diferenciado de los pueblos étnicos frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sino que seguramente hay muchas necesidades de restauración humana en el compareciente que si se quiere la guerra no les permitió hacer parte de su colectivo, ¿sí? Porque tenemos comparecientes racializados, comparecientes que pertenecen a colectivos étnicos. Y entonces la guerra lo que generó fue un desarraigo de la identidad en raza y etnia de los comparecientes de los pueblos, y eso es algo que debería ser restaurado también. Entonces, dentro de la defensa jurídica que hay de los comparecientes, creo que hay dos lugares muy importantes: reconocer cuál es el rol del compareciente frente a los pueblos étnicos en su identidad, y dos, cuál es el rol del compareciente frente al daño diferencial que se generó a los pueblos étnicos. Creo que la comprensión del daño desde un enfoque de etnia y de raza significa entender que hay diversas formas de comprensión del daño y del crimen, y que hay diversas formas de reparación. No hay una única respuesta de reparación a los pueblos. Creo que cada pueblo étnico en Colombia necesita cosas diferentes, así como también en una lógica de reconstrucción del tejido social que busca la justicia restaurativa y de reincorporación, es importante que la defensa técnica, jurídica, pero también la psicosocial, porque la justicia restaurativa no la hacemos los abogados, la hacen de hecho más otras disciplinas, que en esa lógica de defensa técnica y de intervención psicosocial, los comparecientes puedan retornar a una construcción de identidad colectiva y con enfoque de raza y etnia, si es que así la tienen. La posguerra es importante para los comparecientes y es algo que los abogados deberíamos tener en cuenta al momento de ejercer una defensa, una defensa técnica frente al lugar del compareciente con el daño y con la víctima. Solo para cerrar, creo que Colombia reconoce la multiplicidad de jurisdicciones. En el reconocimiento de la multiplicidad de jurisdicciones, de la pluralidad que tiene Colombia, creo que es muy importante que la defensa de los comparecientes y los comparecientes mismos logren ubicar la construcción de la identidad en términos de raza y etnia, tanto de ellos como de las víctimas, pero también que se parta de la base de que la reparación en términos de enfoque de raza y etnia en una justicia restaurativa parte de las necesidades de cada pueblo y no hay una respuesta universal para eso. Yo les dejo esa recomendación del libro de Raza y Justicia Restaurativa de Fania Davis. Creo que aclara muchas cosas sobre el lugar de las emociones y del diálogo en la solución de conflictos, sobre todo en contraposición de los sistemas penales que siempre han sido excluyentes. Estamos en un reto en la Jurisdicción Especial para la Paz y es lograr un sistema de justicia que no prive de la libertad, y eso significa demasiado para la justicia en general y para la capacidad de las sociedades de incluir a las víctimas y a los comparecientes que fueron tantos años excluidos por la guerra. Entonces, no quiero alargarme mucho más para darle la palabra a Luis y al auditorio. Simplemente que sepan que cuando uno habla de justicia restaurativa con enfoque de raza y etnia, básicamente habla de principios, valores y una ética colectiva que atraviesan a los pueblos y a la justicia restaurativa, y que por supuesto en ningún caso sería redundante hablar de raza, etnia y justicia restaurativa, pero tampoco son diferentes. Pareciera que cuando hablamos de justicia restaurativa también hablamos de un enfoque plural y diverso, como cuando hablamos de pueblos y de daños a pueblos étnicos. Muchas gracias, Daniela. Creo que al auditorio y a la gente que se conecta, tu presentación, tu intervención ha generado varias preguntas adicionales a las planteadas inicialmente, pero también nuevos saberes. Por ejemplo, creo que no es recurrente entre los practicantes de la justicia restaurativa hacer esa asociación del origen de la justicia restaurativa con asociada a la etnia y la raza, ¿no?
a esos tipos de justicia propia que existen en los grupos étnicos y racializados y que han sido el zócalo, ¿no? La base a partir de la cual en procesos, en escenarios de violencia política han adoptado mecanismos restaurativos desde esas lógicas étnicas y racializadas. Por otra parte, olvidé decir en mi presentación de este primer conversatorio que nos hemos ocupado del enfoque de raza, de etnia, de género y el enfoque territorial en el marco de la defensa jurídica de comparecientes de cara a la justicia transicional y restaurativa en Colombia, es porque en Colombia una víctima no tuvo los mismos daños y afectaciones si esa víctima fue mujer, si esa mujer era pobre, si esa mujer pobre vivía en zonas rurales del país, si esa mujer pobre rural además era negra, y aún más complicado si, por ejemplo, tuviera una orientación de género o sexual diversa. Entonces, de cara a la defensa técnica integral de comparecientes e incluso de víctimas, es importante conocer esa interseccionalidad para saber cómo operar desde la defensa y cómo reparar también, y creo que es algo importante. De hecho, tú también señalaste un aspecto bien interesante que no es recurrente en las discusiones, que siguiéramos escuchando a Luis, pasáramos pues a escuchar a Luis para al final conversar con todo el auditorio presente y con el auditorio. Entonces, Luis, a partir de la intervención de Daniela y de esas preguntas que hemos planteado, ¿cuál crees tú, desde tu perspectiva entonces, que es la importancia pues de la raza, del enfoque de raza y etnia en el marco de la defensa jurídica de comparecientes, pero sobre todo en el marco de la implementación de la justicia transicional y restaurativa en Colombia? Hola, muy buenos días a todos y a todas. No sé si me escuchan bien. Ok, vale, gracias. Bueno, digamos que agradecerle primero también a Daniela como por ese preámbulo que nos hace, sobre todo porque efectivamente creo que es central ubicar también estos orígenes de la justicia restaurativa, de cómo parte no solo de unas particularidades propias a nivel penal, sino que también parten precisamente también de esas prácticas propias que se han venido construyendo, digamos, en pueblos originarios, por así decirlo, desde distintas fuentes, ¿no? Efectivamente concuerdo con Daniela de que no hay una única fuente, no hay un único proceso, sino que precisamente incluso la justicia restaurativa y por ende también la justicia transicional termina siendo un proceso dinámico, ¿sí? Un proceso dinámico que responde a mecanismos dialógicos de comprender al otro, de entender sus particularidades, de entender sus procesos, y a partir de esto creo que es central, por eso este proceso de entender cómo la raza y la etnia entran a jugar un papel fundamental en los procesos de justicia transicional y justicia restaurativa en el marco de lo que ha sido todo el sistema integral de verdad, reparación, en el marco del acuerdo de paz. Entonces, bajo esas premisas, yo quisiera arrancar señalando como unos elementos que me parecen fundamentales. ¿Qué entendemos, a qué nos lleva este enfoque de raza y etnia en materia de justicia transicional y justicia restaurativa? Un primer punto que me parece sí o sí y que es finalmente creo que la sombrilla de todo este proceso y que va muy ligada a las otras preguntas orientadoras es, uno, el reconocimiento de los saberes culturales y espirituales de las comunidades. ¿Por qué? Porque digo que es la sombrilla, ¿sí? Porque es poner a dialogar precisamente estos procesos, estas condiciones de pueblos, porque efectivamente, como lo decía Daniela, no
O sea, no es lo mismo, no va a ser lo mismo con el pueblo NASA que conocer y reconocer las formas y los métodos, ¿no es cierto? Pero no solo las formas y los métodos en materia de práctica cada uno de los pueblos, que cada uno de los pueblos y comunidades tiene. Entonces, básicamente, y comunidades tienen. Entonces, básicamente, esto nos hará bien. Y hay que insistir porque la justicia restaurativa y las prácticas propias de los pueblos y comunidades tienen una fuente fundamental y es armonizar lo desarmonizado. Y no solo implica desde una perspectiva relacionada a conductas delictivas, porque es que eso también muchas veces de conflictos internos de las comunidades, desde escenarios de resolución de conflictos, métodos alternativos de solución de conflictos que van configurando las comunidades, van y permiten armonizar lo desarmonizado. Esto creo que también lo señalaba Daniela, y es comprender que más allá de comprender qué es lo desarmonizado para cada uno de los pueblos, también va a tener sus particularidades. Hay un factor fundamental de reconocimiento en términos de poder dimensionar cuáles serían estos desafíos y los retos propios de la defensa técnica integral de comparecientes desde un enfoque étnico-racial. Creo que es en el debate reciente o bajo una dinámica reciente hemos visto cómo hay una necesidad de comenzar a implementar sanciones propias, ¿no es cierto? TOAR también, cómo se materializa en la realidad con los pueblos y comunidades en el marco de los diferentes macrocasos. Y creo que desde esta perspectiva, y es una apuesta que desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y desde la ministra, y obviamente esto se va a ir materializando, creo que con mayor fortaleza en próximos años, cómo desde la defensa técnica integral a comparecientes se comienzan a proyectar o a generar más bien proyectos restaurativos, ¿no es cierto? Proyectos restaurativos también desde un enfoque étnico-racial, pero no solo en términos de donde las comunidades precisamente que han sido las que han tenido los daños y afectaciones, sino también incluso porque también se entiende que hay comparecientes que pertenecen a las comunidades y que pertenecen y tienen un enfoque y hacen parte de pueblos y comunidades tanto indígenas como comunidades negras, ¿no es cierto? Entonces creo que este es un reto que se debe tener en perspectiva de cómo incluso desde fuente de los mismos comparecientes se comienza a identificar esas prácticas que en algún momento pudieron tener en sus territorios y cómo eso se materializa en favor de las comunidades y obviamente en favor de la reparación integral de las víctimas. Un segundo elemento, y pues obviamente ligado a la dinámica también de los proyectos restaurativos es, y creo que la compañera Daniela también ya lo señalaba, sí o sí se tiene que partir de un reconocimiento de los hechos. Sí, creo que el factor verdad es fundamental para poder comenzar a generar espacios de diálogo con las comunidades, pero también de generación de confianza. Este escenario va a poder permitir construir procesos de justicia restaurativa y justicia que permitan llevar a procesos de justicia transicional a través desde la construcción desde los territorios. Sí, porque es que volvemos a insistir, incluso va a haber territorios en los que encontremos distintos pueblos, distintas visiones sobre lo que es restaurar, ¿sí? Restaurar esos daños y afectaciones, y por ende ahí es donde debemos generar esos procesos de reconocimiento de hechos que nos permitan llegar a la base de las comunidades, desde, ahí como dicen, casi desde un enfoque abierto y claro, sincero,
que determine la posibilidad de llegar incluso a restaurar a través de proyectos y demás. Yo creo que aquí hay otro elemento fundamental y creo que ya lo señalaba un poco, es, oigan, ¿cómo es el rol de los comparecientes que tienen alguna pertenencia étnica racial? ¿Sí? ¿Cómo realmente esto nos permite quizás tener un pasito más o avanzar de forma un poco más sencilla a acercarnos a estas comunidades indígenas, a los pueblos y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, e incluso, ¿por qué no?, a los pueblos gitanos romos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente esto también, uno, va a permitir identificar unas prácticas propias de las comunidades, pero dos, también incluso, que yo creo que esto ya se ha visto más un poco desde los procesos de reincorporación comunitaria. Aquí me pongo aquí a un ladito y digo, hablo desde la reincorporación comunitaria, porque también cómo comienzan a restaurar daños a través de sus comunidades de origen, ¿no es cierto? Hay veces es difícil, precisamente porque digamos que bajo las prácticas y bajo esos procesos de desarmonización que las comunidades sienten en los territorios, va a ser muy difícil, pero creo que también ese acercamiento a sus comunidades de origen va a facilitar quizás pues entender. Voy a poner como más un caso ya más no hipotético, pero sí a modo de ejemplo, porque Guillermo Torres, firmante, termina siendo alcalde de Turbaco, ¿sí? O sea, eso no es de gratis, ¿no? O sea, él tenía un arraigo en el territorio, un reconocimiento, ¿sí? Y esto va a permitir que su comunidad, en misma Dirección de Justicia Transicional del Ministerio, es que en muchos, y aquí es donde habrá que comenzar a llegar a concertar cosas puntuales entre víctimas y comparecientes. ¿En qué sentido? Sabemos que, y como ya lo habíamos hablado, para las comunidades sus prácticas propias en materia de justicia restaurativa implican armonizar lo desarmonizado. En esto parte de unas tradiciones culturales y espirituales, ¿sí? Unas prácticas que incluso se debe llegar a que el compareciente pueda comprender estas prácticas, más allá de que las aplique, ¿sí? Porque es que muchas veces aquí no se trata de, si se quiere, de imposiciones, no se trata, porque precisamente al ser un proceso dialógico, de concertación, de acuerdos, de diálogo, incluso de métodos alternativos, pues sí partiendo de comprender estas prácticas, van a permitir también determinar incluso la participación de comparecientes en aspectos que las comunidades ven como fundamentales en los procesos de justicia restaurativa. Entonces, yo quisiera, y ya también para no alargarme, ir cerrando, como que se destaquen varias cosas. Punto 1, ¿no es cierto? La gran sombrilla es el reconocimiento de los saberes culturales y espirituales de las comunidades, ¿sí? Y obviamente esto ligado a raza y etnia, pero también ligado a comunidades incluso que han generado prácticas culturales que no necesariamente pertenecen a comunidades étnicas y raizales. 2, el reconocimiento, o más bien el entendimiento de las formas y de los métodos de entender la paz. Entonces, muchos sabemos y muchas comunidades tienen una fortaleza con la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? De reconocimiento de esa paz con naturaleza, a propósito de lo que pasó recientemente en el marco de la COP, de cómo esa armonización está, digamos, pasa por armonizar esos espacios
y esos territorios propios. Y de tal manera, eso también nos lleva a unos retos a pensarnos qué se entiende por restaurar, ¿cierto? Digamos, restaurar puede ser restaurar lazos, puede ser restaurar justicias, puede ser restaurar medio ambiente, ¿sí? Que son daños y afectaciones que los pueblos y comunidades identifican digamos, en sus territorios. Entonces, yo quisiera ahí como cerrar esto y recordemos que finalmente ya tenemos herramientas y tanto los comparecientes, la fundación, las entidades del gobierno nacional, ya cuenta con herramientas y obviamente con apoyo incluso de la cooperación y de los organismos internacionales como los que representa Daniela, de poder generar proyectos restaurativos, sea para determinar todas anticipadas, sea para determinar sanciones propias, ya los hay. Hay que hacerlos, ¿sí? Creo que ese es el reto fundamental, hay que hacerlos. ¿Cómo los hacemos? Sentándonos. Y creo que en este ejercicio, pues, digamos que ha sido un poco lento durante este año, pero sí creo que hay una perspectiva que el próximo año estas dinámicas se fortalezcan. Hay unos procesos además de articulación entre la jurisdicción, el gobierno nacional a través de la alta instancia, y esto va a permitir finalmente que tanto los comparecientes como las víctimas puedan comenzar a generar procesos de diálogo, procesos de concertación, procesos que determinen garantías de reparación a los daños y afectaciones de la población. Entonces yo dejaría ahí, agradezco pues, a John, a la Universidad de Tolima y pues, también a los participantes del espacio. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Miren que tenemos para Luis y para Daniela, les cuento que yo soy historiador de formación, entonces tenemos acá a alguien que se formó, tiene una formación jurídica desde el derecho de base, ¿no? Un politólogo y alguien de historia, y eso es interesante porque estamos aquí los tres. Entre otras cosas, me parece que la justicia transicional y restaurativa es un campo de práctica transdisciplinario en primera instancia y bueno, y la feliz coincidencia de nosotros tres. Entonces, ese era un punto que quería señalar. También a partir de lo que acaba de decir Luis, pues creo que es muy importante ese reconocimiento de los saberes étnicos y raciales de los que existen en los territorios y que precisamente pues nos aportan prácticas culturales, pero también prácticas de justicia propia que deben ser fundamentales a la hora de pensar cómo restaurar, a quién restaurar y qué restaurar, ¿no? Y eso, en el marco de la defensa jurídica de comparecientes, creo que es una pregunta fundamental. Yo tengo un par de preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra, entonces no sé si aquí en las personas que están en sala hay alguna pregunta o comentario también, ¿no? ¿No? Bueno, nos saludan acá por el YouTube Fidel Sanabria y Gilberto de Jesús Giraldo desde los territorios precisamente. Y entonces yo empiezo con mis preguntas. Luis y Daniela, va a sonar como pregunta de concurso, pues, pero no la intención es esa, sino me da mucha curiosidad porque aquí no solo en ese momento conectados, sino que posteriormente les cuento a ustedes que van a venir a la transmisión que queda en YouTube, pues estoy seguro que se van a unir sobre todo abogados y abogadas de la defensa jurídica y también comparecientes, y que frente a un letrero que fue el que promocionamos de raza y etnia en la justicia restaurativa y en la defensa técnica integral de comparecientes en Colombia, un compareciente, un abogado o una abogada podría decir, bueno, pero ¿y entonces cómo se restaura desde un enfoque de raza y étnico? ¿Ustedes qué creen que podríamos decirle a un abogado o una abogada que nos diga, bueno, sí, listo, pero estoy en una defensa jurídica, denme ideas de cómo ser sensible al enfoque de raza y étnica para reparar y proponerlo en el marco de la defensa jurídica? ¿Qué se les ocurre, Daniela y Luis?
Gracias, profe. ¿Estás de acuerdo, Luis, y arranco? Yo quiero unir esto con algo de lo último que dijo Luis, y es que es restaurar. Y entonces, si nos vamos al enfoque de justicia restaurativa más purista, restaurar es cumplir las 3 R's. Que se responsabilicen y reconozcan el daño quienes cometieron el delito, que las víctimas se sientan reparadas y que haya una reconstrucción del tejido social. Eso es restaurar. Son las 3. No tenemos por qué privilegiar un proceso sobre el otro, porque es muy difícil. ¿Y cómo hacemos para reconocer y reparar en términos de un enfoque de etnia y de etnia y de raza? Pues, profe, yo creo que hay un punto importante, y es: los más puristas del derecho penal dicen la justicia restaurativa no tiene seguridad jurídica ni debido proceso. Y no tiene seguridad jurídica porque estamos acostumbrados a que la seguridad jurídica es que una ley le dé a uno la respuesta de la reparación. Y entonces llegamos en Colombia a que el Consejo de Estado le pusiera un valor económico a todos los derechos. Para la justicia restaurativa, y en el marco de una justicia transicional restaurativa, el concepto del reconocimiento y de la reparación, yo creo que tiene 2 puntos importantes. Que los comparecientes en su proceso de narrativa, porque estamos ante un escenario dialógico donde se supone tienen que contar, ¿no? Ese es el acuerdo, que hay que contar qué pasó, cómo pasó. En el ejercicio de narrativa, la defensa logre una narrativa no justificante. Y la narrativa no justificante significa reconocer que los hechos ocurridos, una razón de ser particular y una afectación particular en los pueblos. Claro, también en las mujeres con los casos de violencia sexual, también en las mujeres indígenas, también en las mujeres negras, también en los niños en el caso de reclutamiento. Pero esto significa que al momento de acercarse a la verdad judicial y al momento de acercarse al reconocimiento, el reconocimiento esté libre de los vicios justificantes. Eso significa que, a pesar de que al momento de la comisión de los crímenes no se tuvo en cuenta las características especiales de los pueblos étnicos, en el momento del reconocimiento sí se tengan, ¿sí? Porque el impacto del daño es diferenciado. Y para eso los comparecientes deberían contar con la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, esto no es una labor solamente de los comparecientes, es que estamos haciendo en el ejercicio de las versiones voluntarias y de las audiencias de reconocimiento como jueces para permitir que la narrativa no sea revictimizante, ¿sí? Y eso es una labor también de los jueces, ¿no? No hay que quitarle la responsabilidad a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, parte de restaurar, en todo caso, la etnia, la raza, en el marco de la justicia restaurativa, está en establecer un rol de los jueces en el proceso judicial que permitan avanzar hacia la construcción de una verdad efectiva y reparadora. También una acción sin daño de los jueces. ¿Cómo hago yo para elegir los momentos de encuentro entre víctimas y comparecientes que no generen un daño en las víctimas y que no generen un daño en los comparecientes? Fíjense que al momento de juntar en una versión voluntaria a víctimas y a comparecientes, y esto lo dice el salvamento de voto de Óscar Parra sobre el auto que permite la participación de víctimas en versiones voluntarias, se genera una acción con daño, no solamente porque el compareciente va a ser interpelado y su narrativa va a dejar de ser libre y va a ser interpelado también desde un lugar estigmatizante, sino porque las víctimas van a ser revictimizadas cuando los comparecientes no logren una verdad tan grande. Entonces, lo primero es que el reconocimiento pasa por esa capacidad de entender que en la narrativa debo incluir a los pueblos, pero la reparación con un enfoque de etnia y raza también pasa por la capacidad que tiene la JEP y que debería tener la JEP. Esto no es solamente de víctimas y comparecientes, sino también de jueces, la capacidad que tienen los jueces de llevar a los comparecientes y a las víctimas a identificar los daños que surgen de los hechos victimizantes. Y eso es muy importante porque los pueblos y las víctimas en general sufren una discriminación estructural per se por la ausencia del Estado en los territorios, por la presencia de la guerra, pero además es que las necesidades que les surgen a los pueblos son necesidades colectivas, no son necesidades
individuales y aprender a identificar que el daño es colectivo y aprender a identificar que no solamente daño a los seres humanos, sino que también daño a la naturaleza, es difícil. Entonces yo creo que el lugar de los jueces en todo este proceso de restaurar con un enfoque étnico es importante, y que deberían ayudar a la defensa a llevar a buen camino la identificación especial del daño, pero pues el reconocimiento en sí mismo, cuando es un reconocimiento verdadero, debería implicar justamente eso, que se reconozca ese daño diferenciado, y que los jueces tengan la capacidad de también de poner las voces de las víctimas en ese impacto diferenciado del daño ahí. Y yo creo que, por ejemplo, el caso 2 avanza mucho en eso, ¿no? El caso 2, que es el primero que reconoce el Catsazú como un territorio víctima, ¿no?, del pueblo Awa, y es entender que hay muchas formas de representación del daño que pueden ser válidas y que pueden ser escuchadas, y que la voz va más allá de lo humano, y que incluso los procesos de sanación espiritual y territorial son importantes para lograr restaurar eso. Dije muchas cosas y no sé si respondí la pregunta, pero le voy a pasar la palabra a Luis. No, sí, de hecho creo que también abriste ahí un debate. Perdón, me tomé la palabra, profesor. No, adelante, sigue Luis, que estamos conversando, por supuesto, dale. Yo quiero señalar como que creo que Daniela abrió, y obviamente desde la visión propia del papel de los comparecientes, yo concuerdo absolutamente en el tema de restaurar, sí, reconocer, restaurar y reparar, porque es que ¿cómo le decimos, digamos, a la defensa que podamos hacer un ejercicio no justificante, ¿no? Es el papel de la defensa, voy a decirlo así, o sea, digamos, finalmente, y esto en parte se entiende. Pero aquí es donde tenemos, y está esa delgada línea en determinar, una cosa es la defensa en términos técnicos que nos permitan, y otra cosa es el reconocimiento, ¿cierto? Y obviamente, pues, desde el papel de la defensa se van a generar como, pues, las dinámicas técnicas que permitan que el compareciente pueda determinar, ahí sí, como que por lo que sea juzgado, pues tenga el menor impacto para el compareciente. Pero eso no puede dejar de lado y no debe dejar de lado el reconocimiento en ningún momento. Porque es que una cosa no va en contravía de la otra. Y creo que muchas veces, y voy a devolverme un poco, cuando hablábamos de justicia y paz, incluso, se convirtió en una dinámica casi de no reconocimiento, verdades a medias y demás, y estas verdades a medias finalmente llevaba a que ni hubiese verdad, ni hubiese reparación, ¿sí? Y que aún estemos todavía, casi después de 20 años, lidiando con procesos dolorosos para las víctimas, y que no tengamos la capacidad de haber cerrado ese capítulo. Y no queremos que precisamente nos pase esto, y que en 20 años estemos diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué se reparó? Y entonces, bajo esa perspectiva, yo me voy a ir por otro camino, también en términos de, y hablando de nuestras profesiones, desde mi perspectiva como politólogo, también el qué hacer. Abogados como los comparecientes, es que toca comenzar a hacer. ¿Qué toca comenzar a hacer? Comiencen a proponer proyectos, comiencen a articularse con las entidades, porque algo que decía Daniela es súper clave. O sea, aquí el papel no es solo víctima compareciente, totalmente de acuerdo. También son jueces, pero también son gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo.
¿por qué no comenzar a generar estas cercanías con las instituciones del gobierno nacional que están atentas y aparte de que tienen también, digamos, bajo su misionalidad, apoyar todo este proceso de fomentar proyectos restaurativos en comunidades? Ah, bueno, entonces, ¿por qué no comenzamos a desarrollar, no sé, pensarse en proyectos restaurativos para comunidades donde hayan impactos ambientales? ¿Por qué no nos acercamos al Ministerio de Ambiente? ¿Sí? O sea, finalmente ya hay un mecanismo para que el gobierno nacional pueda comenzar a apoyar, y también en orientación a los lineamientos que ha brindado la JEP, pues el gobierno nacional tiene que ponerse también en disposición de poder aportar en este sentido. Entonces, yo quisiera, digamos, ahí señalar qué hay que hacer para articularse. Obviamente, hacer un proyecto de la nada porque se me ocurrió, porque creo que es lo más conveniente, sin tener un proceso previo de acercamiento más allá que con las víctimas territorios, que incluso también por la misma dinámica del conflicto, los comparecientes conocen muy bien los territorios, conocen muy bien las dinámicas, ¿sí? No son ajenos a ellas. También es momento de decir, venga, lancemos propuestas de proyectos restaurativos. Esto al menos va a permitir decir, hay una intencionalidad del compareciente y de la defensa de no solo el reconocimiento, sino de poder generar procesos de reparación y restauración de los daños, y esto va a permitir también, por así decirlo, no sé si va a permitir generar confianza. O sea, va a permitir generar confianzas, que yo creo que es el punto de arranque para eso. ¿Cómo generamos confianza? Generemos confianzas con propuestas concretas, con acciones concretas, con reconocimiento, y de ahí para allá, pues va a ser más procedimiento que otra cosa. Entonces creo que quería señalar ese elemento. Espero también haya dado respuesta a la pregunta, profe. No, claro, y además no son preguntas cerradas, ¿sí o no?, sino de dar como posibles rutas. De hecho, miren que compañeras, y digamos que también si hay audiencia de público en general que se une y no esté familiarizada con estos temas, pues ¿cuál es la importancia de la justicia restaurativa entre nosotros? Primero, que hace parte pues de un proceso de construcción de paz con muchos inconvenientes, muchos obstáculos desde que se negoció en un proceso muy largo de negociación desde 2012, que se viene implementando desde 2017, después de las firmas del Acuerdo Final de Paz en 2016 en el Teatro Colón, noviembre. Ayer estábamos conmemorando, ¿no?, los 8 años de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, ayer 21, ¿cierto? Y eso convierte a Colombia, y a mí me gusta, es la segunda vez que te escucho, Daniela, diciendo eso, que tú eres, o sea, la segunda vez que te lo escucho diciéndolo, y eres muy, le das mucha potencia a eso, y es, ojo, la justicia restaurativa no es una invención nuestra, ¿sí? Entonces parece obvio, pero no se dice mucho, entonces no nos estamos inventando algo, ¿cierto? Y de hecho, hoy nos dijiste, eso sí no te lo había escuchado, y de hecho, si queremos rastrear como historiadores, como hacer el seguimiento jurídico, a dónde es que aparece la justicia restaurativa, pues tenemos que ir a los conflictos de violencia política, en donde hubo violencia política, pues en donde estuvieron implicadas grupos étnicos y racializados. Allí, con las justicias propias, es donde debemos rastrear los orígenes de la justicia restaurativa, pensándose nuevas formas, nuevos mecanismos de administrar justicia centrada en la víctima y respetando la cultura, como decía Luis, de las culturas propias y de los mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, eso es interesante. Eso nos pone a Colombia, entonces, no como entonces el nacimiento, un lugar donde nace la justicia restaurativa, pero en todo caso, si me lo permiten ustedes, es diríamos Luis y yo, un laboratorio social. Y tal vez dirías tú, Daniela, y la gente del derecho y las ciencias jurídicas, una clínica jurídica, ¿cierto? Colombia actualmente es una clínica jurídica en acción,
y un laboratorio social en donde estamos experimentando con muchos aciertos también, cómo administrar justicia restaurativa, ¿sí? En un proceso de negociación tan complejo, de un conflicto armado interno tan particular como es el colombiano, ahí sí, más de 5 décadas, pero que tampoco pudo derrotar al Estado, ¿cierto? Entonces tuvieron que negociar. Uno no solo se negocia entre enemigos. Y entonces en eso que estoy diciendo de entender que Colombia es un laboratorio social, pero también podría ser entendido desde el derecho como una clínica jurídica, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos, los retos que tiene, particularmente porque hoy estamos hablando de eso, la defensa jurídica de comparecientes de cara a atender pues los procesos que se vienen, como tú decías, en donde, por ejemplo, para hablar concretamente, ¿cuáles son los retos y desafíos de la defensa jurídica en macrocasos puntuales en donde la raza y la etnia es más relevante que en otros? No es que no sea relevante en algunos macrocasos, porque en todo caso estamos hablando de un enfoque interseccional, pero por ejemplo el macrocaso 2 y el macrocaso 5, Tumaco, Ricardo Ortega, Barbacoas, debe ponerse en consideración de una forma muy relevante la raza y la etnia y el género, entre otras cosas, del cual vamos a hablar la próxima semana. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son los retos y desafíos en el marco de la defensa jurídica de los comparecientes en esos dos macrocasos, por ejemplo? Pero si tienen otras ideas de otros macrocasos abiertos, pues válidos. ¿Qué les parece a ustedes por ahí? Yo creo que dices algo fundamental y es, sí, somos una clínica jurídica. Yo creo que es yo creo que Colombia es el ejemplo que permite desmitificar algo, y es que la justicia restaurativa solo es para delitos no graves, ¿no? Delitos leves, delitos que comportan menor gravedad, que ha sido una lucha muy importante quitar ese mito de la cabeza de las autoridades judiciales, que consideran que la justicia restaurativa es para un hurto simple, y lograr entender que la justicia restaurativa se puede aplicar a los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado es importante. Hay una experiencia en términos de administración de la justicia restaurativa que es un poco diferente a la de Colombia, pero que es muy importante, y es la de Irlanda del Norte. Cuando Irlanda cesa el conflicto y se desmovilizan tantos hombres armados, Irlanda recibe un montón de menores de edad desvinculados. La mayoría de los hombres armados que se desvinculan eran menores de edad. Evidentemente, algunos víctimas del reclutamiento. Para Irlanda del Norte, la víctima de reclutamiento era de 15 años hacia abajo. Entre los 15 y los 18 hubo muchos, y la administración de la justicia restaurativa en Irlanda del Norte no se dio con una articulación gobierno, sistema judicial, sino que fue al legislativo, y se produjo una norma que crea el sistema de justicia restaurativa para menores de edad desvinculados del conflicto armado de Irlanda. Eso es importante porque, claro, las particularidades de cada territorio y las necesidades de cada proceso transicional son las que marcan la forma en cómo se administra la justicia restaurativa. Yo creo que en los casos 02 y 05 es importante el avance que se ha tenido en la justicia restaurativa por una razón, y es porque la comprensión holística de la justicia que tienen los pueblos indígenas obligaron a los magistrados a aplicar una justicia restaurativa diferente a la que se aplicó en casos como el caso 1 o el caso 3. Y creo que la aplicación de justicia restaurativa en esos casos marca un camino diferente, en todo caso en los escenarios dialógicos y en los proyectos restaurativos, porque fíjense que el TOAR del caso es completamente diferente a los proyectos que tiene la oficina de la JEP, de la Secretaría Ejecutiva, la oficina de proyectos, y yo creo que eso marca un camino en donde la justicia restaurativa se construyó del territorio al centro, y se construyó desde las víctimas y los comparecientes hacia los jueces y no al revés. Te paso la palabra, Luis. Bueno, fundamental eso que mencionas ahorita de último, es particularmente y particularmente tanto la Dirección de Justicia Transicional
como incluso la JEP, en articulación con la JEP, hemos venido fortaleciendo y pensándonos esas particularidades precisamente en estos dos macrocasos, el 0.2 y el 0.5. Y creo que al haber, ¿cómo decirlo? Al haber como tantas variables de análisis, ¿sí? Que toca comenzar a organizarlas, que nos permitan generar no solo un proceso desde el territorio, ¿sí? Y por eso, digamos que mi llamado ahorita a la defensa de los comparecientes es, hey, toca comenzar a trabajar esto en territorio, toca comenzar a hacer estos acercamientos, toca comenzar a romper, si se quiere, estas barreras, porque si no se construye de ahí hacia la JEP, va a ser muy difícil, ¿sí? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque entonces ya después nos enfrentamos a otro tipo de retos que estos acercamientos y esta generación de confianzas no va a permitir, o bueno, no porque no lo pueda permitir, sí puede llegar a ser, pero lo que no va a permitir es que fluya con mayor facilidad, ¿no es cierto? Entonces yo soy ¿cómo decirlo? Siempre he creído que finalmente estos procesos de diálogo entre las comunidades, porque es que también aquí quiero hacer una salvedad, ¿no? Entendamos que finalmente gran parte de los comparecientes y los grandes responsables en el marco de los macrocasos, pues finalmente son personas que estuvieron en el marco de la guerra, que conocieron y estuvieron vinculados a muchos territorios y que no son ajenos a las prácticas propias de las dinámicas territoriales, del reconocimiento de estas prácticas culturales e incluso espirituales, ¿no es cierto? Entonces, la JEP no se puede convertir como en esa barrera entre compareciente y víctima, sino por el contrario, como conjuntamente la JEP termina siendo, si se quiere, un escalón al que finalmente voy a llegar con una propuesta, con un mecanismo que me permita restaurarle los daños a la víctima. Entonces, no puede ser una barrera a la JEP, sino precisamente tiene que ser como un medio. En ese sentido, y aquí quiero mencionar una cosa, y llamo si se quiere, un poco de cuña. Precisamente hemos venido durante estos últimos meses trabajando junto con la JEP algunas propuestas en materia restaurativa con víctimas del macrocaso 05, con el ánimo de pensarnos un proyecto restaurativo. Iniciamos como este ejercicio de diálogo con víctimas, con comunidades indígenas del norte del Cauca y del sur del Valle, igual que con comunidades negras y afrodescendientes, pero voy a decirlo así, incluso nosotros como gobierno nacional también tenemos y cómo llegamos a los comparecientes, ¿sí? O sea, la fuente, nosotros tenemos todo el impulso, pero la fuente fundamental de este tipo de acciones y proyectos deben ser de los comparecientes, ¿sí? Y esto también lo hago a modo de llamado como para decir, hey, vengan, ¿tienen más propuestas? Discutámoslo, busquemos las rutas. Y por otro lado, y claro, yo sé que hay un temor también de los comparecientes y la defensa sobre realizar acciones que finalmente la JEP no reconozca este tipo de acciones en el marco de todarse anticipados y demás, pero pues eso se irá resolviendo. Más si consideramos que ya hay unos criterios en materia de elegibilidad, factibilidad, sostenibilidad de los proyectos de la JEP, también pues ataquemos estos criterios, o sea, más bien apropiémonos de estos criterios y formulemos procesos de manera conjunta. Por otro lado, sí también quisiera mencionar precisamente el día jueves
pues digamos que estamos como en este proceso el próximo jueves 28, entre el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional en convenio con el Observatorio de Justicia Transicional, se va a hacer el lanzamiento de un estudio que se realizó en el marco del macrocaso 02, particularmente con afectaciones asociadas a violencias de género y violencias sociales sexuales sufridas en el marco del conflicto por mujeres y personas LGBTIQ+, de pueblos étnicos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, ¿no es cierto? Y creo que ahí pudimos ubicar unos elementos centrales en términos de dos cosas. Uno, pues las particularidades de estas violencias sexuales y violencias basadas en género dentro de las comunidades, de las cuales fueron víctimas comunidades indígenas y pueblos negros, pero adicional con la particularidad, y ahí sí desde también la experiencia un poco más también que viene desarrollando la compañera Daniela, es la interseccionalidad de lo que implica violencias sexuales para pueblos étnicos, mujeres, pero también personas LGBTIQ+. Entonces, digamos ahí como haciendo un adelante, ¿qué arrojó el estudio? Hay unas afectaciones, unos daños y unas necesidades reparadoras que responden a la estatalidad. O sea, que responden, como voy a decirlo, a la garantía de derechos que cualquier ciudadano colombiano debería tener y que aún el Estado no ha garantizado. Y digamos que eso también hay que reconocerlo. Pero por otro lado, como si se rompieron a través de violencias sexuales y violencias basadas en género, se rompieron lazos sociales, ¿sí? Lazos en las comunidades, que terminaron haciendo casi por no decirlo, una triple victimización. Y lo voy a poner en el marco del conflicto armado. Como la violencia en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas contra los pueblos étnicos genera unas afectaciones, pero adicional, como las violencias sexuales y basadas en género tienen otras particularidades, pero adicional, como las mujeres y las personas LGBTIQ+ se vieron afectadas. Entonces yo creo que el reto es aquí poder determinar, y aquí vuelvo al inicio de mi intervención, perdón que me extendí, necesitamos comenzar a identificar en cada uno de los macrocasos variables de análisis que nos permitan esos daños y afectaciones que ya están identificados en los macrocasos, cómo le vamos a dar respuesta en materia de acciones a nivel de reparación por parte de comparecientes, pero también de reparación y acción de parte del gobierno nacional. Creo que esto es clave. Pero si hago un llamado, pues solamente a la defensa de los comparecientes que tienen esa tarea. Venga, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Ya lo sabemos, qué daños y afectaciones, ¿cómo podemos reparar? Listo, profe, yo dejaría ahí. Sí, claro, y es que, bueno, Daniela, no, tranquila, no te preocupes, es que por interno me estaba escribiendo Daniela que tiene como una emergencia eléctrica en su casa en este momento y tal vez en cualquier momento se le desconecta su computadora. Se me va a desconectar, qué vergüenza. No te preocupes. Porque acaban de anunciarnos que hubo un daño en el edificio, entonces me van a desconectar. Fresca, en cualquier momento si sales de pantalla entenderemos que fue porque se te acabó la batería del computador, no hay ningún problema, eso puede pasar. Igual ya íbamos terminando. Les estaba diciendo es que si ustedes están de acuerdo, pues frente a cómo reparar y cómo defender a comparecientes, cómo reparar a víctimas, pues no hay manuales, ¿no? O sea, esto no... Me corregirán, pero no se enseña eso así, que no hay un manual no hay una asignatura o un manual en un programa de derecho donde le digan manual para reparar a víctimas en caso de violencia sexual con enfoque de raza, etnia, género, familia, territorio. No, eso no está.
interesante es, y eso también es un interés desde la academia, es esto que estamos hablando, tiene que ver también en cómo estamos formando a nuestros profesionales, a nuestras profesionales en derecho, ciencia política, ciencias humanas y sociales, y es, ojo, ese tema tan importante que abordamos cotidianamente en nuestros programas de historia de la violencia, de justicia transicional y restaurativa, de mecanismos de participación ciudadana, de derechos humanos, no pueden abstenerse de reflexionar teórica, pero también praxeológicamente, de qué implicaciones tiene pensar eso en el marco de un país diverso como el colombiano, en donde la raza, lo étnico, las orientaciones diversas de género y sexuales, el territorio, tienen que estar presentes en el análisis que usted realice. Y eso, por ejemplo, yo que enseño historia de Colombia, pues he sido, gracias a mi contacto con la justicia transicional y restaurativa, un nuevo aprendizaje metodológico, epistemológico. Y es que digo, cuando hablemos incluso del siglo XIX, bueno, diferenciemos las poblaciones sobre las que queremos historiar, ¿no? Y pues en el marco de algo tan cercano no, sino de una complejidad mayor en el entendido de que estamos hablando de víctimas humanas y de hecho no humanas, como tú señalaste, Daniel, a propósito del Catsazú, pues nos lleva a pensar si las ciencias humanas y sociales y las ciencias sociales y jurídicas están hoy en día en una coyuntura de transformación epistemológica fundamental, increíble, y es cómo pensar esto, la reparación, cómo pensar la defensa jurídica con estos enfoques interseccionales, cómo pensar la reparación de lo no humano, cómo hacer ciencias humanas que se llaman así, ciencias humanas, pero también para pensar las problemáticas de lo no humano, ríos, aguas, bosques, suelos, territorios, pero no desde una perspectiva antropocéntrica, sino territorios desde una perspectiva incluso ecocéntrica. Entonces creo que ese es un reto importante hacia donde nos podemos dirigir. Bueno, a menos que Daniela y Luis quieran aportar unas palabras finales, creo que podemos ir cerrando. Daniela, no sin antes darle las gracias al auditorio, darle las gracias al equipo técnico, científico y profesional de la emisora de la Universidad del Tolima, al laboratorio audiovisuales, ¿cómo se llama, perdón? Laboratorio Audiovisual de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes. La logística para hacer estos eventos no es fácil y ellos han estado desde ayer haciendo pruebas y todo para que todo salga muy bien. Y los invitamos y las invitamos a todos y todas quienes están en sala y también conectados a que nos acompañen en 8 días, viernes 29 de noviembre, la semana de la lucha contra la violencia contra la mujer, así se dice. La semana de la lucha contra del movimiento por la erradicación de la violencia contra las mujeres, y enmarcados en esa semana vamos a hacer nuestro segundo conversatorio sobre género, territorio, justicia restaurativa y defensa integral de comparecientes. Bueno, ustedes si quieren señalar algo al final. Gracias, profe. Nos pasas los links de los próximos, yo quisiera verlos y escucharlos, lo primero. Lo siguiente es, yo creo que hay algo muy importante que dices tú desde tu experiencia de como epistemológicamente también veo mi profesión diferente desde que me acerco a la justicia restaurativa, y esto va a sonar horrible, a mí no me gustan los coach, y esto a veces lo confunden con lo que hacen los coach, pero cuando uno empieza a practicar la justicia restaurativa, uno entiende las relaciones del mundo diferentes. Algo pasa en quienes empezamos a escuchar y a practicar la justicia restaurativa que nos hace entender unas formas de relacionamiento a las que no estamos acostumbrados. Nos educaron punitivamente, la sanción más grave en el colegio era la expulsión, siempre nos están expulsando de todos los sistemas, y entender que hay otra forma de hablar es impresionante. E incluso pasa mucho a nivel de relaciones personales, y es cómo nos comunicamos con nuestra pareja, cómo nos comunicamos con las personas con las que más confianza tenemos, porque los conflictos están en todo lado y no solamente es el conflicto armado, y cómo empezamos a entender
que hay otras formas de ver a la gente y de ver a la colectividad y que no somos solo nosotros. Por eso me parece tan bonito entender que la justicia es colectiva y que en últimas la justicia colectiva también es feminista, ahora que nombras un poco el 25N, y es si en realidad estamos en unos lugares en donde queremos derribar las barreras de opresión, que eso es el género, como nos unimos para que el oprimido deje de ser oprimido. La justicia es un sistema de opresión tradicional y la justicia debería voltearse a una construcción, si se quiere, desde los más oprimidos hacia los jueces y no al revés. Justamente cierro con eso, que son ya muy personales estas reflexiones, más que institucionales. Eso sí, hago ahí el disclaimer, y es cómo nos empezamos a transformar cuando entendemos que hay otra forma de hablarnos. Simplemente eso, hay otra forma de hablarnos. Agradecerles también como su atención, también digamos estas iniciativas tanto a nivel académico. Yo un poco en los últimos meses he dicho y creo que el profe John lo mencionaba, estábamos en un laboratorio social, una clínica jurídica, estamos experimentando, ¿sí? Porque aparte de obviamente hay muchas fuentes desde donde abordar la justicia transicional, desde donde abordar la justicia restaurativa, pues esto también tiene sus particularidades. Es que lo mencionábamos y lo mencionaba Daniel al inicio, es que reconocer cada una de las perspectivas de los pueblos frente a lo que es la justicia restaurativa tiene una condición. Entonces yo en los últimos meses estoy mencionando constantemente hay que hacer, porque es que el hacer iba relacionado a la justicia restaurativa. ¿Cómo lo hacemos? Plasmémoslo, ¿sí? Y también es un llamado también a la academia. Muchas veces muchas veces nos hace falta aprender más de la academia en términos de lo institucional, en términos de lancemos unas tesis, ¿sí? Defendámoslas hasta donde podamos. Si se nos caen las tesis, reformulémoslas. Y creo que eso nos falta mucho a nivel institucional, que nos permita darle vida y forma a este experimento quizás social que venimos desarrollando desde la firma del acuerdo, ¿sí? Porque tiene también sus propias particularidades, a diferencia de los otros acuerdos que se desarrollaron a inicios de los 90. Entonces, agradecerles como esto, también hacer llamado al profe John, si nos comparte los links, también nos interesaría mucho poder estar atentos, porque es que nosotros también vamos aprendiendo de estos ejercicios. Esto no es un ejercicio del Observatorio de Justicia Transicional, no tiene una verdad única, hay muchas fuentes, y creo que esto nos va a permitir avanzar de manera conjunta entre víctimas, comparecientes, jurisdicción, academia, entidades del gobierno. Esta confluencia es lo que nos va a permitir llegar a transitar sobre mecanismos adecuados en materia de justicia transicional y justicia restaurativa. Listo, no, claro que sí, les estaremos contando les estaremos compartiendo el enlace y la pieza publicitaria, la pieza gráfica de nuestro segundo evento. Ya está hecha, entonces a partir de que se cierra este evento empezamos a hacer difusión del segundo. Gracias finalmente y reiteradamente a Luis, y por extensión tuya al Ministerio de la Justicia y el Derecho, y a Daniela, y por extensión de ella a la Organización de Naciones Unidas, y particularmente a UNODOC. Finalmente es muy importante, y de hecho les pedimos a quienes se conectan asincrónicamente a este evento, es decir, si tú estás viendo en YouTube este evento, te pedimos muy especialmente que nos ayudes diligenciando los formularios de entrada y ahora los de salida.
Entonces al principio de esa transmisión pusimos unos QR para unos formularios de entrada con los cuales evaluar los conocimientos previos de las personas con respecto al enfoque de raza y etnia en el marco de la justicia restaurativa, y ahora en pantalla vamos a poner unos QR que son los formularios de salida, unas encuestas de salida para ver después de la charla si cambiamos nuestra percepción y nuestros conocimientos con respecto a la justicia restaurativa con enfoque de raza y étnico. Entonces, ahorita los vamos a tener, creo que en este momento ya los tenemos en pantalla. Muchas gracias, los tenemos en pantalla, como dirían estos. Para el otro lado, ¿cómo sería aquí? Estos. ¿Ya estoy bien? Míralo, estos. Y también en los comentarios del YouTube podrán encontrar los enlaces. Es un instrumento muy importante porque a partir de estos, tanto la Jurisdicción Especial de Paz, como la Organización de Estados Iberoamericanos, como el convenio OEIG, pero también la Universidad del Tolima, y esperamos que la Academia en General Colombiana, nos pensemos en qué hay que formar, tanto a la defensa jurídica como a los comparecientes, pero también al público en general, en materia de justicia restaurativa, porque Luis, hay que también sensibilizar a la gente, ¿no? Hay resistencias, como señalaba Daniela, yo quiero que expulsen al estudiante del colegio, yo quiero que echen al vecino con el perro escandaloso de mi edificio, o que ojalá lo eutanasien al perro. Entonces es buscar nuevas formas de solucionar nuestros conflictos, y la reparación, restauración surge como una alternativa eficaz tal vez, pero que tiene reacciones, y hay que ser sensibles a esas reacciones de la comunidad, y hay que intentar formar, sensibilizar con estas nuevas formas, pero pues para eso necesitamos saber cómo hacerlo, y lo mejor es con estos instrumentos. Muchas gracias a todos y a todas por la conexión. Nos vemos en 8 días por la misma hora, por el canal que les estaremos compartiendo en las piezas gráficas, y pues nada, feliz día para todos y feliz fin de semana.